Bueno, Mabel, pues estamos aquí en el campus de Cartuja, precisamente junto al cartel que nos indica que estamos en el sistema piloto de gestión sostenible de aguas pluviales en zonas urbanas. Este es el ejemplo que nos contabas antes del proyecto piloto, ¿no? Exactamente, este fue el primer proyecto que llevamos a cabo en Granada, como decía antes, para probar cómo funcionan los pavimentos permeables en nuestra ciudad y con nuestra climatología. Vale, pues si te parece bien, damos un paseo y me vas explicando las diferentes zonas, los diferentes sistemas, ¿vale? Primero nos detenemos aquí porque dentro de esta caseta aquí tenemos un sistema de recogida de información, una especie de CPU. Ajá. Que nos manda la información a la nube y desde aquí registramos los datos de infiltración del agua de drenaje que tenemos en los diferentes pavimentos. Vale. Digamos que este es el punto de control de todo el proyecto piloto. Y a partir de aquí, como podemos ver hacia allá, tenemos un aparcamiento en terraza. Lo quisimos hacer en terraza para retener también más el agua de lluvia, de forma que el agua iba pasando de un escalón a otro, podemos decir, y en cada uno de esos escalones o de esas terrazas tenemos un tipo de pavimento, como decíamos antes, de los cuales ensayamos exactamente cuál era el rendimiento hidrológico. Vamos a verlo, si te parece, vamos a acercarnos. Venga, debajo de cada pavimento tenemos una base granular y después un geotextil debajo de toda la zona de los pavimentos, que hace que el agua que se infiltra se recoja por ese geotextil, va hacia las arquetas que tenemos en la línea de la calle, y ahí tenemos unos caudalímetros que miden la cantidad de agua que escurre de la infiltración de cada uno de esos pavimentos. Ok, entonces estamos en la primera terraza, la altura superior. ¿Qué tipo de pavimento tenemos aquí? Vamos a acercarnos para verlo en detalle. Un pavimento fundamentalmente pensado para el peatón, que es un adoquín. Le llamamos un adoquín con llaga, vale, porque si nos fijamos, este adoquín tiene un espacio entre cada una de las piezas que permite la infiltración a través de esos espacios. Por aquí se infiltra el agua. Por ahí se infiltra el agua. Hoy en día ya tenemos adoquines que son permeables por sí mismos y no necesitan ese espacio, pero en el momento en el que construimos este pavimento todavía no teníamos esa tecnología. Este sistema se sigue utilizando en muchos lugares porque además, como podemos ver, permite incluso que crezca cierta vegetación en esas llagas. Sí, vegetación espontánea. Exactamente, que bueno, con el tráfico de los coches suele ir desapareciendo progresivamente, se seca en verano, vuelve a salir, pero que de alguna manera también contribuye, ¿no?, a que haya algo más de superficie verde en nuestro aparcamiento. Estoy viendo aquí que sobresale, aquí está el geotextil. Este geotextil, Esto, ¿no?, se ha producido porque ha habido un pequeño asentamiento en esta zona y al haber un pequeño asentamiento del pavimento se deja ver el geotextil que tenemos puesto debajo, como digo, para recoger toda el agua y poder medirla. No nos olvidemos que esto es un proyecto monitorizado, donde lo que nos interesa es infiltrar el agua, pero saber cuánta agua estamos infiltrando. Por lo tanto, cuando llueve, este pavimento permite que se infiltre el agua por aquí debajo y se canaliza hacia allá. Hacia allá, hacia las arquetas que vemos en la calle. Vamos a verlas. Debajo de las cuales no podemos levantarlas porque necesitaríamos una instrumentación específica para poder abrirlas. Vale. Pero aquí debajo tenemos estas arquetas que estamos viendo. Tenemos unos caudalímetros que registran el agua que se recoge en cada una de las superficies del aparcamiento. Vale, el agua que viene hasta aquí. Aquí es donde están los caudalímetros y aquí es donde se mide y de donde se controla. Y desde aquí mandamos la información a aquel lugar, a la caseta aquella, y desde allí a la nube, y podemos registrar los datos. Vale, muy bien. Este es el primer tipo de pavimento. Este es el primer tipo de pavimento que dio unos resultados muy buenos, la verdad. Pensábamos que no iban a ser tan buenos porque no hay mucho espacio permeable, pero realmente los resultados fueron disminuciones del caudal punta en torno al 80-85%. Muy bien. ¿Te parece que veamos esa segunda terraza? Aquí tenemos... Aquí en la segunda terraza seguimos teniendo también el mismo tipo de pavimento, el adoquín, sí, porque hay menos aquí coches. Exactamente. Como podemos ver, en la zona donde circula el coche o donde el coche está estacionado hay menos vegetación, porque no permite, donde está el coche, pues no permite que haya tanto escurrimiento. Qué curioso, ¿no? Es decir, aquí en esta zona central donde están los coches, que crea sombra y que no recibe tanta agua,
no crece la lógicamente vegetación. no crece la vegetación. Y en las zonas donde sí se escurre y recibe más agua, Claro. efectivamente surge la vegetación espontánea. Claro, porque el coche hace de pantalla y hace que este espacio no se riegue. Qué curioso. Sí. ¿Y esta vegetación espontánea es perjudicial para algo? O... No, al revés. Lo que hace es ralentizar más el paso del agua. Cuanta más vegetación haya, el agua se infiltra de forma más lenta y por tanto mejora el comportamiento hidrológico del suelo. Con lo cual, todo lo que mucha gente dice de que es que hay que arrancar las malas hierbas y todas estas cosas, en este tipo de pavimentos no es necesario, No ¿no? es necesario siempre y cuando tengamos un volumen de vegetación limitado. Claro, si ya se nos llena todo de vegetación, entonces estamos impidiendo el uso principal del espacio, que es en este caso el aparcamiento. Pero mientras que sean compatibles, no hay problema. Y ahora mismo no veo No hay ningún problema. de incompatibilidad. Como y tenemos decía, aquí el unas hecho, flores chulísimas claro, por aquí. el toda hecho de que vegetación el coche espontánea. entra y salga ya regula de forma natural. Donde va el coche no suele haber vegetación y en los aledaños sí, pero no hay problema. Muy bien. Vale, entonces hemos dicho que por aquí se Sí, infiltra el tanto agua. esa margen con esta margen de aquí se unen en este punto y aquí calculamos la cantidad de agua que genera el adoquín. Vale. Una pregunta, ¿los parterres que hay dispuestos y las terrazas, también está monitorizado el caudal no. de agua que se recoge? No, esto se Va puso independiente. para mejorar un poco la calidad ambiental de la zona, pero Vale. no está monitorizado. Lo que están monitorizadas son las franjas de aparcamiento, debajo Vale. de las cuales, como digo, tenemos el geotextil que recoge toda el agua infiltrada. Vale, genial. Seguimos avanzando, vamos bajando. En esta siguiente terraza, Aquí ya tenemos el tenemos? pavicésped. pavicésped. El pavicésped es El que no me gusta a mí, el que yo le cambiaría el Bueno, nombre le y lo llamamos llamaría paviverde. Pues perfecto. Realmente lo que indica este pavimento es que tiene una superficie permeable mayor en la que crece más vegetación. Le llamamos aquí, césped porque es una vegetación cortita, pero tengo Sí. que decir que en 10 años nunca este aparcamiento ha tenido tanta vegetación como ahora, debido a las intensas lluvias que hemos tenido en el mes de marzo. Claro, Nunca aquí. hemos tenido tanta vegetación aquí. Este sistema permite un uso mixto, tanto del peatón como del vehículo privado, se utiliza mucho en las zonas de aparcamiento, como digo, y tiene más superficie permeable que hemos visto antes. Sí, hay más espacio, no es solamente la separación entre adoquines, sino que aquí hay mucho más superficie. Y por tanto permeable, tiene está más claro. incidencia tanto en la permeabilidad como en la disminución de la temperatura. De hecho, fue el pavimento que dio mejores resultados de los tres. Este, Este. el paviverde pavicésped. El paviverde o pavimento modular. También le llamamos pavimento modular porque estas formas pueden ser muy diferentes, pueden ser hexágonos, cuadrados, triángulos, ¿no? Son pavimentos modulares, a fin de ¿De qué cuentas. material Bueno, está fabricado? ¿Esto Suelen es hormigón o es cemento? Suelen ser de hormigón, sí. Pero ya hay mucha variedad de este tipo. Muchas empresas que ya están trabajando en generar nuevos pavimentos de este tipo. Vale, y aquí ocurre lo mismo que en las terrazas Sí. anteriores. De El hecho, agua se podemos verlo infiltra. mejor abajo si queréis, Vamos a porque hay verlo en la menos siguiente. coches. Sí, vamos. Pero sí, el agua se infiltra en esta franja y en aquella, que son las dos que tienen pavicésped, y se recogen allí en la arqueta correspondiente donde medimos los volúmenes infiltrados. Vale. Aquí podemos verlo mejor porque hay menos vehículos. Las dos primeras tienen un tipo de pavimento, las dos siguientes otras Y después vamos a ver el otro. y la última otro. Vale, Aquí se ve vemos lo mejor. mismo que hemos visto arriba, la zona del coche no hay apenas vegetación porque, Esto me llama muchísimo la claro, atención. porque el agua que cae sobre el coche escurre hacia los laterales y entonces no permea, debajo del coche no Claro. permea el agua. Fijaros como aquí no hay vegetación ninguna, donde está el coche escurre hacia los lados y aquí sí tenemos vegetación. Y aquí igual, justo donde está este vehículo, aquí no hay vegetación y aquí sí, vegetación espontánea, qué curioso. Y claro, en toda esta zona de aquí detrás también tenemos todas estas plantas que surgen de manera espontánea porque ahí no llega el vehículo. Este bordillo también podemos decir que el hecho de que el bordillo esté un poco Elevado. elevado significa que permite
que se acumule más agua en esta zona, hace como una especie de efecto piscina. Aquí, ¿no? Claro, hace un poco de efecto piscina, ¿no? De acumulación de agua, Sí. y eso hace que se produzca lo que llamamos el efecto de retención de la lluvia, que hace que el tiempo de retención del agua sea mayor y por tanto el agua tarda más tiempo en llegar a la red de saneamiento, le da más tiempo a la red de saneamiento a absorberla y hace que también disminuya la probabilidad de inundación. Claro, son esos los beneficios que tenemos. Si en lugar de cómo está diseñado hasta ahora las ciudades y la red de saneamiento para que fluya el agua y llegue rápidamente hasta esas redes, la retenemos para que tarde más en llegar, tenemos todos estos beneficios que estabas Claro, comentando es como tú, una ¿no? laminación urbana, es como si fuéramos pequeñas, microscópicas presas en las ciudades que fueran reteniendo y laminando la lluvia. ¿Y por qué es positivo que haya plantas en todos estos espacios libres y que haya vegetación? ¿Qué nos aporta a los seres humanos y qué nos aporta a nivel de salud? Fundamentalmente la vegetación tiene una función que es la de disminuir la temperatura ambiental y la de captación de CO2. Por tanto, disminuye la temperatura y disminuye la contaminación. Claro, y todas estas plantas que hay aquí no se han cultivado, aquí no se No, han dispersado semillas absolutamente ni nada, nada. es totalmente espontáneo. Sí, la naturaleza se abre paso. ¿Y el mantenimiento que tiene este tipo de pavimento? Pues es un barrido normal como el de cualquier otro tipo de pavimento para eliminar aquellos residuos de mayor tamaño que pueden obstruir la permeabilidad del suelo. Ajá. Y ya está. Se dice que este tipo de pavimentos tienen en torno a 10-15 años de vida útil sin ningún tipo de mantenimiento. Después de esa temporada, nosotros todavía no tenemos datos en este aparcamiento de saturación del suelo, nuestro suelo sigue siendo permeable, pero dicen algunos estudios de algunas zonas, sobre todo del norte de Europa, en el que a los 10-15 años a lo mejor se hace necesario hacer labores de mantenimiento en el que se levanta, se mueve un poco el suelo para recuperar un poco esa porosidad y se vuelve a instalar el pavimento modular. Claro, pero lógicamente porque el sustrato orgánico tiende a compactarse, ¿no? tiende Sobre a saturarse de todas esas... no olvidemos que la escorrentía urbana tiene mucha contaminación, arrastra mucho residuo sólido. Entonces ese residuo sólido acaba colmatando los huecos del pavimento, en este caso del pavicésped. Muy bien, aquí vemos la diferencia entre un sistema de pavimento y los parterres que se encarga de gestionar, entiendo, el servicio de jardinería de la universidad. Bueno, el servicio de jardinería de la universidad se encarga de gestionar todo el aparcamiento, ¿de acuerdo? Vale. La verdad es que no hemos tenido ningún tipo de incidencia, ni hemos tenido algún pequeño desperfecto debido a algún golpe de algún coche o alguna cuestión así, pero no hemos tenido nada. Vale, y aquí en esta última zona, en esta última terraza, vemos Bueno, otro aquí tenemos pavimento diferente. un que esto pavimento es... distinto que, como decía antes, está más destinado a zonas donde requerimos una infiltración más rápida. Es un pavimento granular, como vemos, con una malla que podemos observar que se ha deteriorado ya en muchos lugares. Claro, aquí se supone que faltan, ¿no? Cuadraditos de estos. Estamos ¿Esto de qué hablando... material es? ¿Esto es plástico? Sí, es un derivado de un plástico. Vale, pues ya sí. me gusta menos que la otra. Claro, soluciones. en realidad a mí me gusta menos también, pero son soluciones que se utilizan en aquellos lugares donde necesitamos una infiltración rápida y necesitamos que haya un paso. Por ejemplo, estas soluciones de grava se utilizan en las zanjas drenantes. Sí. Las zanjas drenantes no suelen llevar ninguna malla, pero no permiten la circulación por encima. Entonces esto fue una solución que quisimos ensayar, que es verdad que es menos sostenible porque el material no lo es, pero la quisimos ensayar sobre todo para aquellos espacios que sean muy inundables, en los que necesitemos una infiltración muy rápida, pero que necesitemos también que pueda circular el vehículo por encima. Si esto lo pusiéramos solo de grava, pues sería mucho más difícil que pudieran circular los coches por encima. Me da la sensación, corrígeme si me equivoco, que en este tipo de pavimento veo menos volumen y menos cantidad de vegetación, ¿o no? ¿O hay la misma? Mira, realmente digo, nunca he visto en este pavimento con vegetación hasta ahora, porque Vale. este año hemos tenido mucha. Este pavimento no suele tener vegetación, suele tener más ese aspecto de allí. Sin embargo, este año, como hemos tenido una pluviometría muy por encima de la media, podemos decir,
sí estamos viendo vegetación, pero aquí es más difícil que crezca la vegetación porque tenemos una gravilla, entonces es más difícil que crezca aquí a que crezca arriba, que tenemos una tierra arenosa, ¿no? Efectivamente, o sea que en su versión original no tiene por qué aparecer con No, vegetación. en general no crece la vegetación, ha sido este año, como digo, por una forma excepcional, ¿no? Esta última opción de pavimento, ¿es más barata que los anteriores? ¿Es más cara? ¿O igual? Realmente no hay una gran diferencia, ¿eh? Pero sí que es la más cara en realidad, porque esta malla, este geotextil, ¿no?, que tenemos, que es de un derivado de los plásticos, tiene un coste mayor que un pavimento de hormigón o que un adoquín, pero no hay unas grandes diferencias en cuanto al coste. Una pregunta que me hacen mucho es si hay diferencia, por ejemplo, entre un adoquín convencional o este adoquín que permite la infiltración, y realmente apenas hay diferencia en cuanto al coste del material. Quizá algo más en cuanto a la colocación, ¿no?, porque requiere una colocación un poco más, ¿no?, delicada, pero la variación económica es muy pequeña. Entonces no es un argumento el decir que el pavimento permeable es más caro, porque no lo es. La reticencia fundamental es que el pavimento permeable requiere de un mantenimiento, un barrido, para que no se sature la porosidad del pavimento, pero no son especialmente más caros. Pueden ser un poco más caros en algún momento, ¿no?, en función del tipo de pavimento, pero no justifica que podamos utilizar uno u otro. Y en el caso de nuestro característico empedrado granadino, el empedrado granadino de toda la vida, que podemos, sin ir más lejos, ahí tenemos la iglesia de la Cartuja, que en su entrada tiene empedrado. ¿Ese empedrado granadino es un pavimento permeable o no lo es? En general no lo es. No lo es porque las llagas del pavimento están selladas. Y cuando sellas las llagas del pavimento no estás permitiendo la infiltración. ¿Pero podría llegar a serlo si se respetase la colocación de las piedras de empedrado? Sí, en Portugal, por ejemplo, que se utiliza ese mosaico típico en el suelo, que es un mosaico pequeño, sí, ese mosaico sí suele llevar una pequeña llaga de separación entre unas piezas y otras, entre unas teselas y otras, y eso permite la infiltración. Se puede hacer, pero claro, como digo, el coste de la colocación es un poco mayor, porque uno tiene que asegurar, se ponen una especie de palitos entre unas teselas y otras para asegurar esa separación entre unas y otras que permita la infiltración del agua. Muy bien, y ya que hemos visto estas tres opciones, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que tú crees que se debería desarrollar e implantar en más zonas necesarias aquí en Granada, por ejemplo? Pues yo me quedo con las dos primeras. Me quedo con el adoquín con llaga, que lo podemos poner en las aceras de casi cualquier sitio, y luego con el... ¿En las aceras? En las aceras podríamos ponerlo, sí. En las aceras de las ciudades. ¿Es compatible con una persona que vaya en silla de ruedas o con alguien que vaya con un carrito de bebé? En principio sí, porque la llaga es muy pequeña y entonces no se produce un problema para la circulación. Vale. Como decía, ya hay pavimentos drenantes que son drenantes por sí mismos, no necesitan esa llaga. Entonces, a lo mejor en lugares que necesiten que tengan mayor tránsito peatonal, podemos poner un pavimento permeable por sí mismo sin llaga, y a lo mejor este tipo de pavimento con llaga se puede poner en otras zonas que no tengan tanta intensidad de peatón, ¿no? Muy bien. Y entonces, luego ¿el paviverde, pavicésped? El paviverde, pavicésped es fundamental en las zonas de aparcamiento. Estacionamientos, ¿no? Tenemos que pensar que las ciudades tienen una ingente superficie dedicada al aparcamiento, sobre todo, por ejemplo, en los centros comerciales, en los aledaños a los centros comerciales, en los aledaños a las facultades, en los hospitales. Los aparcamientos son grandes superficies ahora mismo impermeables que generan mucha agua y agua muy contaminada, y que si logramos poner un pavicésped podemos mantener más la vegetación, más sombra en el aparcamiento, menos calor, más infiltración, mejor comportamiento de drenaje, todos son beneficios. Y en las plazas que tenemos aquí en Granada, como la Plaza de la Caleta o la Plaza de los Cármenes, donde justo debajo, en la zona subterránea, hay un estacionamiento, ¿en la superficie de la plaza se podría instalar? Justo estoy tutorizando ahora mismo un trabajo fin de máster en la Plaza de la Caleta para intentar
repavimentar esta plaza que tiene una pavimentación muy dura y que en verano genera unas temperaturas imposibles. Sí. Y efectivamente, al tener debajo un aparcamiento, lo que estamos estudiando es como si fuera una cubierta verde. En realidad es como una cubierta verde. Es un espacio que va a drenar, que vamos a recoger el agua debajo. No la podemos infiltrar directamente porque tenemos una zona de aparcamiento, pero la podemos conducir mediante distintos tipos de canalizaciones a otros lugares donde sí la podemos infiltrar o llevarla a la red de saneamiento si no hay una posibilidad de poder infiltrarla en otro sitio. Bueno, pues ya nos contarás, nos irás contando cómo va ese trabajo, porque la verdad que es muy interesante. Yo ya me estoy imaginando esa transformación, ¿no?, en las plazas características de Granada, pues que sean un poquito menos duras, más permeables, un poquito más verdes, más sostenibles. No se nos olvide que las plazas públicas son el principal lugar de encuentro de las personas, de los ciudadanos y de las generaciones, ¿no? Plaza de la Caleta vemos niños muy pequeños, vemos gente mayor, vemos gente adulta, y son lugares de encuentro en los que tienen que tener la mayor calidad ambiental posible para que podamos estar allí, ¿no? Por ejemplo, la Caleta es un lugar que es muy agradable en primavera, pero que en verano pues no podemos llevar a los niños allí, ¿no?, por las temperaturas enormes, ¿no? Está claro, tenemos que apostar por ese tipo de soluciones que permitan la infiltración del agua de lluvia, que permitan desarrollar esa vegetación, esas soluciones basadas en la naturaleza, esa evapotranspiración que reduce la temperatura y el efecto isla de calor urbano, y por supuesto más zonas de sombra también, que nos permita hacer la vida y recuperar la vida, ¿no?, y el encuentro social en nuestras plazas, en nuestros lugares de encuentro, como bien decías tú. Repavimentar la ciudad, revegetar la ciudad y reutilizar el agua que podamos de lluvia. Esos son los tres principios que yo creo que podríamos resumir en los objetivos que debemos tener en las ciudades del siglo XXI. Pues con esas tres claves las repetimos para que quede claro. La primera es repavimentar, revegetar y reutilizar. Con esas tres claves podemos conseguir esa transformación tan necesaria en Granada, y también se puede replicar el modelo en otras ciudades, en cualquier lugar del mundo. Esto no es exclusivo de aquí de Granada. Pues Mabel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por prestar interés en nuestro trabajo. Por supuesto que quién mejor que tú para explicarnos las diferencias que existen entre un tipo de pavimento y otro, y por qué sí tiene sentido en un lugar y por qué no tiene sentido en otro lugar, como decíamos en la entrevista, en cada caso concreto, ¿no? No solucionar las cosas con respuestas genéricas y respuestas de otros países del norte, sino hacer muy bien el trabajo como lo estáis haciendo vosotros, estudiando qué pasa en este clima, en esta zona, con estas características específicas, y diseñar soluciones y testearlas y probarlas. Así que enhorabuena por el trabajo que venís realizando durante todos estos años, y muchas gracias por explicárnoslo aquí en Granada Sostenible. Muchísimas gracias a vosotros. Pues como veis, este es un ejemplo más de sistemas de drenaje sostenible, de soluciones basadas en la naturaleza, y próximamente contaremos también con Leonardo, contaremos también con todos estos ejemplos que son expertos que tenemos aquí en Granada para mejorar nuestra ciudad y darle el cambio que necesita. Nos vemos en el próximo capítulo de Granada Sostenible.